Hola, buen día, tardes o noches, desde el momento que nos estén viendo. Esta vez, en esta sesión de repaso de temas de microbiología del Cuerpo de Instructores de Microbiología de la Universidad de Guadalajara, se abordará el tema de micosis cutáneas. El contenido de esta presentación se verá de acuerdo a las especies y géneros de hongos que causan estas enfermedades, comenzando por el Trichophyton, después el género Microsporum, prosiguiendo con los Epidermophyton y por último, específicamente la especie Malassezia furfur. Ahora bien, hablando de las micosis cutáneas, estas van a ser infecciones de la capa queratinizada de la piel, el cabello y las uñas. Estas infecciones, como cualquier otra, van a producir una respuesta del hospedador y pueden provocar una sintomatología quizás específico diversa. Estas pueden ser causadas por los dermatofitos, que son los que se abordarán en esta sesión, dermatofitosis, o los hongos no dermatofitos, denominadas este grupo dermatomicosis. Estas van a ser producidos por otros hongos, también en la piel, pero pueden ser como un ejemplo, la cándida. Hablando ya de los dermatofitos, pues aquí predominan los géneros Trichophyton, Epidermophyton y Microsporum. Estos pueden invadir la piel, cabello o las uñas. Son queratinofílicos, tienen el tropismo por la queratina y son queratinolíticos, o sea, van a ser capaces de degradar esta capa. Pero por este mismo tropismo, pues van a invadir solamente esta capa, esta parte más externa de la piel, que es la epidermis. Asimismo, se van a clasificar según su hábitat, que pueden ser antropofílicos, geofílicos o zoofílicos. Como vemos en esta tabla, pues vamos a tener estas diferentes clasificaciones de acuerdo a este hábitat. Antropofílicos van a ser los que se encuentran en el ser humano, zoofílicos en los animales y geofílicos en el suelo. De manera general, estas infecciones, como ya hemos dicho, se denominan dermatofitosis. Estas pueden producir pues diferentes tiñas, que veremos más adelante, que se clasifican según su localización anatómica. Tenemos tiña de cuero cabelludo, tiña de la barba, corporal, inguinal, de los pies o ungueal. Estas pues también se pueden encontrar con sinónimos que son en latín como tiña corporis en el caso del cuerpo, tiña barbae, ungis, pedis o en el caso de ungueal también la onicomicosis, que pues es básicamente lo mismo. ¿Cuáles van a ser generalmente sus mecanismos de virulencia? Pues primeramente la adhesión, esto por medio de glicoproteínas con manosa. Estos hongos van a invadir por medio de diversas enzimas como son las proteinasas, elastasas y caseinasas, y estas mismas al estar invadiendo pues y degradando esta capa de queratina van a permitir el crecimiento del hongo. Asimismo, pues esta regulación de la respuesta inmune, que veremos esta relevancia de que también los hongos asienten en esta capa. Pues se localizan en el estrato córneo de la piel. Como ya sabemos, pues la piel tiene diversas capas y en nuestra capa córnea, la más superior, la queratinizada, y en el que las células han perdido su núcleo. Su núcleo. Es debido a que se encuentran en esta capa tan superficial que la respuesta inmune no puede ser tan marcada y que el hongo pueda sobrevivir. ¿Cómo se van a propagar? Pues por contacto directo e indirecto. Como ya vimos, pues se pueden presentar en el suelo, en otras personas o en los animales. Cabe mencionar que pues la forma indirecta va a ser por medio del aire, por medio de estas esporas infectantes. La transmisión pues va a depender también del grupo del que estemos hablando. En el caso de los dermatofitos geofílicos es del suelo a animales y al hombre. De los zoofílicos es del animal al hombre y muy rara que sea entre los propios humanos. Y los antropofílicos sí es posible que sea entre humanos. Otro punto relevante de esta clasificación de según el hábitat es que los antropofílicos mayormente van a ser infecciones crónicas con una baja respuesta inflamatoria. Sin embargo, los geofílicos y los zoofílicos, su respuesta inflamatoria va a ser más prominente. Ahora en epidemiología tenemos que constituyen entre el 70 y 80% de todas las micosis, siendo las más comunes.
y en los años recientes han incrementado debido a esta adopción de tener mascotas en el hogar. Se van a estar presentes en los climas cálidos y húmedos debido a que estos favorecen el crecimiento de los hongos. Y en cuestión de las consultas dermatológicas, estas abarcan el 5%. Hablando específicamente de México, se consideran entre las 10 dermatosis más frecuentes. En Latinoamérica y en México tenemos que las especies más predominantes van a ser estas del lado izquierdo, teniendo la más frecuente el Trichophyton rubrum con un 70%, mientras que el 30% restante son entre otras especies de Trichophyton, Microsporum canis y Epidermophyton flocosum con un 1%. Asimismo tenemos estas otras especies que se presentan en la tabla y de manera muy esporádica estas otras de acá. ¿Y cuáles son actividades de riesgo? Pues estar en contacto con el suelo, como pueden ser los agricultores, aguas contaminadas, en albercas, centros deportivos, contacto con animales y pues ya bastante específico, asistir a una barbería con un estilista. Bien, ahora pasamos a hablar específicamente de los géneros de estos hongos, comenzando con el Trichophyton. ¿Cuáles van a ser sus características generales? Este va a ser un hongo filamentoso que pertenece al filo Ascomycota y macroscópicamente sus colonias van a tener este aspecto algodonoso y con al tiempo se van a volver a terciopeladas y pulvurulentas. En cuestión de color van a ser de blanquecinos, pudiéndose tornar algo amarillentos o inclusive rojo violáceo. Microscópicamente va a haber esta variación, pues sus macroconidios van a ser escasos y sus microconidios van a ser bastante abundantes. Esta característica va a ser bastante diferencial con los siguientes géneros que vamos a ver. Las principales especies va a ser el Trichophyton rubrum, entre 80 al 90%, pero también tenemos al Trichophyton mentagrophytes y al Trichophyton tonsuras con este 10 a 20% restante. Aquí tenemos al Trichophyton rubrum, con la característica de tener microconidios piriformes al lado de las hifas, señalados con esta flecha roja. En el caso de Trichophyton mentagrophytes, una característica bastante descrita es que sus macroconidios van a estar solitarias y van a tener esta forma de puro, así alargado, y sus racimos de microconidios son esféricos. Y por el caso de Trichophyton tonsuras, sus microconidios son de tamaño y forma variables, como se puede ver en la imagen. Hablando ya acerca de generalidad de Trichophyton, tenemos que su reservorio pues van a ser humanos y animales, y también se pueden presentar en los fomites. Su mecanismo de propagación puede ser directo o indirecto, y en el caso de sus hospedadores va a ser el humano y diversos animales. En el caso de la infección, pues estos ya al estar hablando de dermatofitosis, pues van a ser la piel, y las actividades laborales de riesgo van a ser personas que trabajen con el suelo o actividades deportivas, estar en alberca. Pasamos con el género Microsporum. ¿Cuáles van a ser las características generales? Pues al igual que nuestro hongo anterior, esto también pertenece al filo Ascomycota, que macroscópicamente sus colonias van a ser algodonosas, purulentas y lanosas. Esto con bordes desflecados, con una coloración amarilla tendiente a ser parda, blanca o crema con café. Si vemos las imágenes, sí difieren bastante de lo que es el tricofito. Microscópicamente, aquí la característica es que sus macroconidios van a ser como bastante relevantes, van a ser como una característica bastante especial, pues tiene esta forma de uso, van a ser gruesos y multiseptados. En el caso de los microconidios van a ser piriformes con forma de masa y que están en racimos cortos o sésiles. Aquí pues los macroconidios son más prominentes, y una forma de recordar esto es que Microsporum, este nombre micro, lo contrario de micro es macro, macroconidio. Pero recordar que también tiene microconidios. También recordar que pues esta forma de hifas en raqueta va a ser característica.
En esta tabla se resumen algunas de las características de su micelio macroscópico, de los microconidios y macroconidios. Y pues tenemos diferentes especies en este género. La más relevante clínicamente va a ser Microsporum canis, la presente en el perro, y pues es la que más afecta al hombre. En cuestión de su epidemiología, ya mencionamos que la canis es la más común. Su distribución va a ser mundial, pero concentrándose en climas cálidos y húmedos, especialmente en Europa, Asia, África y América Latina. ¿Cuáles van a ser sus reservorios? Pues humanos, animales como son felinos y perros, roedores, suelo y fomites, y sus hospedadores, pues humanos y otros animales. Pasamos con Epidermophyton. ¿Cuáles son sus características? De nuevo, este pertenece al filo Ascomycota y tiene dos especies, que es Epidermophyton flocosum y Epidermophyton stock-dallei. Macroscópicamente, pues van a tener ciertas diferencias. En la primera semana sus colonias son aterciopeladas y amarillentas, para posteriormente adquirir un aspecto pulpurulento y plano, con surcos de color verde amarillento o verde olivo, con un reverso amarillo y centro naranja o amarillo parduzco. En el caso de estas colonias, pues con el tiempo se pueden ver flocosas y estériles. Aquí tenemos esta imagen de un cultivo de Epidermophyton flocosum en agar saborout, que como vemos pues cumple estas características de ser algodonosa, tiene este anillo amarillento, pulpurulento, también marrón, y pues mostrando esta superficie similar a la gamuza de los zapatos. ¿Cómo se dan microscópicamente? Macroconidios bastante numerosos y microconidios ausentes. Entonces Epidermophyton, recordamos, tiene macroconidios numerosos y sin microconidios. Recordando los otros géneros, Microsporum tiene más macroconidios con pocos microconidios, y Trichophyton pocos macroconidios y bastantes microconidios. Reiterando y regresando a esta parte de Epidermophyton, tenemos que sus macroconidios van a tener forma de basto. ¿Qué es un basto? Pues esta forma como de mazo. Este basto popularmente se encuentra en la baraja española. Tienen una pared gruesa y lisa. Van a estar con septos transversales, normalmente 4, y están agrupados en parejas o tríos. Específicamente Epidermophyton flocosum, pues está presente mundialmente, es antropofílico. Su morfología ya se ha mencionado, y que esta causa de dermatofitosis, que pueden ser las tinea cruris, tinea pedis e unguium, que veremos más adelante, aunque también se ha reportado que causa tinea corporis. En cuestión de sus reservorios y hospederos, pues va a ser compartido con los otros hongos que hemos estado viendo, humanos principalmente y animales. Su resistencia va a estar dada por las esporas. En cuestión de actividades laborales de riesgo, pues en estas que incluyan contacto, al ser un hongo antropofílico, pues si está en contacto con bastantes personas. Y bien, ahora pasamos a las dermatofitosis. Comenzamos con la tinea pedis. Esta es la dermatofitosis de la piel de los pies, también popularmente y comúnmente conocido como pie de atleta. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Zonas urbanas con climas cálidos y húmedos, baños públicos, piscinas o complejos deportivos, y uso calzado cerrado y de goma que promueva esta humedad y pues que evite el sol para la propagación, el crecimiento del hongo. Y este va a afectar mayormente a los hombres en una proporción de 3:1. Su etiología principal va a ser Trichophyton rubrum con un 85% de los casos, mientras que el 15% restante se distribuye entre Trichophyton mentagrophytes y Epidermophyton flocosum. En tinea pedis vamos a tener estas distintas presentaciones clínicas. Hablaremos primero de la intertriginosa, que es la más común. Esta va a ser la tiña que se encuentra entre los pliegues de los dedos, presentándose escamas y maceración, poco eritema y poca comezón, es poco pruriginosa, pero con mal olor. También tenemos la vesiculosa,
que como lo dice su nombre, va a ser esta presencia de vesículas en la planta y el dorso del pie, zonas donde normalmente hay poco apoyo. Va a ser de inicio agudo, se pueden presentar escamas y costras, da bastante comezón y mal olor. Y tenemos por último la hiperqueratósica. Igualmente, como lo dice su nombre, va a ser este exceso de queratina, la hiperqueratosis en esta zona plantar. Va a provocar grietas que van a causar malestar al caminar. Y bueno, para los amantes de las patas. Tenemos ahora la tiña manus, la tiña de las manos, que se presenta en las mismas formas que la tiña de los pies. Aquí la más común es la hiperqueratósica y la menos la intertriaginosa. También tenemos que mayormente va a ser unilateral y ya veremos por qué. Y sus agentes etiológicos, pues igual, Trichophyton rubrum es el más común, seguido de Trichophyton mentagrophites y Trichophyton tonsuras al último. Y ahora con esto de que normalmente es unilateral, tenemos el síndrome de dos pies, una mano. Pues la forma más común de contagio de tiña manus es la tiña pedis. ¿Por qué? Pues a la persona al tener esta tiña en los pies va a querer sentir de rascarse o de estarse tocando los pies. Normalmente lo hará con su mano dominante y al hacerlo pues se transmitirá la tiña a su mano. Continuamos con la tiña corporis. Esta va a ser la tiña del cuerpo, presente mayormente en el tronco, seguido en las extremidades y por último en la cara. Sus agentes etiológicos más comunes serán Trichophyton rubrum con un 70%, con un 20% Microsporum canis y 10% restante a otras especies. Continuamos con la tiña cruris o tiña inguinal o tiña crural, que se presenta como una placa eritematosa que se descama con un borde activo y este borde activo va a ser particular, pues va a ser más eritematoso, siendo claramente distinguible, como se puede ver en las imágenes. Los agentes más frecuentes en este caso, nuestro amigo Trichophyton rubrum vuelve a repetirse, Trichophyton mentagrophites y Trichophyton tonsurans. Esta tiña va a causar prurito intenso y va a ir creciendo en forma centrífuga. Y asimismo, pues se verá extendiendo a toda esta área, hacia muslos, genitales y glúteos. Ahora pasamos con la onicomicosis o la tiña de las uñas. Y aquí, pues nuestros amigos Trichophytum vuelven a ser predominantes, esta vez Flocosum, Mentagrophytos y tonsuras, y algunos Microsporum y Epidermophyton. Se presentan más en los hombres que en las mujeres y mayormente en las uñas de los pies. Aquí las lesiones van a empezar en el borde distal hasta que la uña vaya perdiendo su brillo y vaya adquiriendo esta tonalidad amarillenta, opaca y que la vuelve más débil al mismo tiempo que se engrosa. No va a doler y tampoco va a causar prurito, por lo que muchas personas en un inicio la suelen ignorar. Aquí tenemos también diferentes presentaciones de la onicomicosis, siendo la primera una onicomicosis subungual distal, seguida de una onicomicosis subungual lateral, siguiendo esta dirección de la flecha roja, seguida de la onicomicosis subungual proximal. Continuamos con la onicomicosis distrófica total, que abarca toda la uña, y la onicosis blanca superficial. Proseguimos con la tiña capitis o tiña de la cabeza. Aquí los más comunes van a ser Trichophyton tonsuras y Microsporum canis. Afectan mayormente al paciente pediátrico en un 97%, tanto en regiones rurales como urbanas. ¿Cómo se presenta? Aquí hablando específicamente de la tiña seca, tenemos que van a haber placas pseudoalopésicas, pues no es alopecia como tal, pelo muy pequeño, descamación y mucha comezón. Estos crecimientos de los hongos pueden ser en diferentes tipos: ectótricos, que van a estar alrededor del cabello; fábicos, que se agrupan como en forma de panal; y endótricas, por dentro del cabello. ¿Y cómo es que esto sucede? Pues en este esquema de aquí, en la parte inferior, tenemos en amarillo el hongo que va a penetrar en el cabello, se va a empezar a acumular y va a ser el cabello más quebradizo.
Si ya hablamos de una tiña seca, va a haber una tiña húmeda. En este caso, pues no es tanto que este proceso se deba al hongo, sino a los procesos inmunológicos del paciente. Va a iniciar como una tiña seca, pero va a progresar hacia algo más eritematoso, edematoso y con bastante dolor, que a largo plazo, pues esta pseudoalopecia puede volverse una alopecia verdadera. Esta también es denominada Querion de Celso. Y esta tiña en la cabeza, pues es bastante rara en adultos, pues vimos que es mayormente común en los niños. Continuamos con la tiña barba, que es llamada la dermatofitosis también o tiña de los barberos, pues las personas que tienen barba suelen asistir a estos lugares a hacerse su barba o su cabello, ¿verdad? Es más frecuente en Europa, Australia y Estados Unidos, en medios rurales, o particularmente se menciona en donde se crían bovinos. Esto es propiamente los adultos, ya que un niño es difícil que tenga barba, más común en varones. Y la transmisión es por fomitos, como ya vimos, pues rasuradores, navajas y rastrillos van a ser comunes en estos lugares. Aquí el predominante va a ser Trichophytum mentagrophytes con un 80%, seguido de Trichophytum verrucosum y Microsporum canis. ¿Cómo se presenta? Pues va a haber una placa eritematosa, escamosa, va a causar comezón y puede estar presente en pequeñas vesículas, como se pueden ver en las imágenes. Puede causar pseudoalopecia de la región, va a causar un pelo más corto y bastante quebradizo por el mecanismo que vimos anteriormente, y va a provocar esta inflamación con desarrollo de pústulas, abscesos y exudado purulento. Ahora pasamos a la tiña favosa o tiña fábica, que es una dermatofitosis ya propiamente de la piel cabelluda, y esta se presenta mayormente en la zona de Europa Central, África del Norte y Medio Oriente. Igual mayormente en niños, y esta infección es estrictamente antropofílica. Aquí el agente etiológico más común va a ser Trichophytum scholeni. ¿Cómo se va a presentar? Por medio de placas eritematosas y escamosos, con un puntillo rojizo, con el desarrollo de úlceras, pústulas y de costras elevadas bastante particulares, como se pueden ver en las imágenes. Estas costras pues van a ir creciendo y haciéndose más grandes, van a adquirir una composición seca y con un olor muy fétido descrito como a ratón mojado. Otras características clásicas son los godetes fábicos, pelos fábicos y zonas francas de alopecia, como se puede ver en la imagen. Y por último, una presentación más rara es el granuloma tricofítico. Esta presentación es cosmopolita, frecuente de los 30 a 40 años de edad, mayormente en mujeres, y factor de riesgo rasurarse el vello de las piernas, así como haber padecido otra tiña previamente. Aquí igualmente los tricofitones son nuestros amigos que causan esto más comúnmente, y aquí van a actuar como oportunistas estos dermatofitos penetrando a planos más profundos de la piel. Se van a presentar en la piel lampiña, mayormente en los miembros inferiores, en el 60%, el restante en los miembros superiores, tronco y cara, y se puede manifestar en tres fases. Una primera llamada herpetiforme, con el desarrollo de placas eritematosas y escamosos, con este borde activo, recordando que es un borde más eritematoso y pruriginoso. Lo podemos ver en la imagen. Seguido de una fase nodular, es cuando estas lesiones ya pasan a la cronicidad, con un aspecto de chícharo, vaya por el nódulo, con color violáceo, dolorosos y duros a la palpación. Y por último tenemos la fase degenerativa, que es la tercera. Estos nódulos se van a ablandar y se van a ulcerar, drenando un exudado que es bastante rico en estos hongos. Bien, ahora pasamos a la sección de diagnóstico. ¿Cómo se van a diagnosticar? Pues dependiendo de la zona en que se encuentre, se deben tomar una muestra de pelos, piel o de las uñas,
Estas va a ser mediante un examen microscópico por medio de hidróxido de potasio y blanco de calcoflor. Asimismo, se puede utilizar los cultivos teniendo el sabor out o el micocel, o también tenemos cultivos especiales para dermatofitos. Este cultivo especial para dermatofitos va a tener fitona y rojofenol, y también tenemos el medio bromotimol para dermatofitos con peptona de soya y azul de bromotimol. Tenemos también otros como la luz de Wood, que esta va a ser útil para el género Trichophytum y Microsporum. Sin embargo, no va a tener utilidad cuando el hongo sea Epidermophyton, pues el hongo no se va a ver, o por descarte. Asimismo, también tenemos la PCR, exámenes de anticuerpos y de factor sérico antidermatofítico. ¿Cuáles van a ser los tratamientos? Pues tenemos los productos de aplicación tópica, que son queratolíticos y fungiostáticos, así como el tratamiento sistémico. Pues el tratamiento va a ser en función de la micosis, su localización, extensión de las lesiones y la característica y el contexto del paciente. Aquí cabe resaltar que la terapia sistémica se tiene que utilizar también en ciertas tiñas como son la cabeza y de la barba, en la onicomicosis o dermatofitosis profundas o que no respondan a la terapia tópica, así como en pacientes inmunodeprimidos. Aquí tenemos abajo la lista de fármacos que se pueden utilizar. Y pues el popular Silcamedic, que llega a ser la terbinafina. Y el Barmicil, que bueno, este es un compuesto. Aquí tenemos algunos fármacos tópicos y otros sistémicos, y también fármacos recomendados en el manual CTO de dermatología, como es la gliseofulvina, varios imidazólicos y la terbinafina. ¿Cómo podemos prevenir esta micosis? Pues controlando a nuestras mascotas, que esté todo en orden con ellas, evitar el exceso de humedad en el caso de los zapatos, orden y limpieza, no compartir artículos de higiene personal y una buena higiene personal, así como buenos hábitos. Y ya por último en esta presentación pasaremos con Malassezia furfur. Las características de este hongo, pues es un hongo dimórfico, tiene una fase levadura y una micelial, tiene forma de botella y maduran en 5 días con una temperatura media entre 30 y 37 grados centígrados. Sus colonias van a ser abultadas y lisas, que se pueden tomar secas con el tiempo. Y hablando específicamente de Malassezia furfur, su color es amarillo marrón. ¿Por qué causa esta Malassezia furfur una enfermedad? Que vamos a ver es la pityriasis versicolor, debido a su gran capacidad queratolítica y una enzima que tiene esta actividad de lipoxigenasa que va a producir lipoperóxidos. Van a dañar las membranas celulares e interferirá con su actividad celular. Malassezia furfur también metaboliza ácidos grasos hacia ácido acelaico. Este va a interferir con la biosíntesis de melanina. Es por ello que va a causar estas lesiones hipopigmentadas o hiperpigmentadas. Malassezia furfur y también Malassezia sympodialis, pues son los principales agentes de pityriasis versicolor, igualmente en estos climas húmedos, tropicales y subtropicales. Y ya hablando específicamente de la pityriasis versicolor, pues estas lesiones predominan en el tronco, hacia hombros y tórax, y hacia segmentos proximales de brazos y muslos. Estas manchas, como ya hemos mencionado, pues son de color variable, que pueden ser hipo o hiperpigmentadas, debido a esta interferencia con la síntesis de melanina. ¿Cómo va a ser su tratamiento? Mediante la luz de Wood, con este color amarillo verdoso, con hidróxido de potasio, o la denominada tinción de Albert. Asimismo, su tratamiento va a ser mediante diferentes agentes tópicos, como son champús o cremas. También se puede utilizar ketoconazol o itraconazol, y también se ha descrito el uso de fluconazol. Llegamos al fin de esta presentación. Aquí está la bibliografía utilizada y
Síganos en nuestras redes sociales para próximos repasos. Cada semana veremos un tema diferente. Entonces los esperamos en el siguiente repaso. Muchas gracias.